Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de este miércoles. Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor porque pudieron llegar. Espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a orar, vamos a pasar un tiempo de alabanza y de oración ahí donde ustedes se encuentran en sus casas, en sus hogares. Y esperamos que esta palabra, que esta alabanza, que esta adoración, que lo que vamos a hacer aquí en el día de hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias por este día, por un día más, Señor, de vida, en el que vemos, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya. Padre, te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia, Señor, se derrame con profundidad donde quiera que se encuentre cada una de las personas que están escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Señor, que de la misma forma como tú te encuentras en este lugar, tú te encuentres ahí, Señor. Padre, que cada uno de los que están viendo esta transmisión puedan sentir esa presencia tuya que los inunda, que los satura, que los restaura. Señor, enviamos palabra de vida, palabra de sanidad. Enviamos, Señor, tu palabra y tu Santo Espíritu a donde quiera que se encuentre, Señor, tus hijos e hijas en este momento. Señor, prepara nuestros oídos, prepara nuestros corazones para lo que tú tienes, Señor, para nosotros en esta tarde. Toca nuestros corazones, toca nuestros espíritus. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Aleluya. Que en el medio de estas circunstancias, de estas situaciones, de estos días, Señor, que aparentan ser difíciles, Señor, que esa paz que viene de parte tuya, Señor, no nos abandone. Que podamos poner nuestra mirada en ti, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Que tú eres, Señor, nuestro escudo, nuestro estandarte. Eres tú, Señor, nuestro sanador. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque eres fiel. Gracias, Señor, porque nunca nos abandonas y nunca nos olvidas, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Aleluya. Porque tus promesas son sí y son amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Padre, recibe esta alabanza y esta adoración como un perfume agradable ante tu presencia. Señor, nosotros aquí donde nos encontramos levantamos nuestras manos ante ti, Señor. Entonamos cánticos de alabanza, Señor, porque no importa lo que suceda allá afuera, no importa lo que esté sucediendo alrededor de nosotros, nuestra mirada está puesta en ti. Nuestra confianza no está puesta en lo que tú haces, sino en quien tú eres, Señor, y tú eres fiel. Hasta aquí, Señor, nos has traído y sabemos que nos seguirás llevando. Aleluya. Revélate, Señor, en este momento. Revélatele, Señor, a estas personas que están escuchando esta palabra. Señor, que donde quiera que estén escuchando esta palabra, Señor, todo espíritu de temor sea echado fuera y sea, Padre, tu Santo Espíritu que consuele, que restaure, que sane, que dé paz, que dé esperanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te invitamos a que ahí donde te encuentres, ahí en tu casa, donde quiera que estés, cantes con nosotros estas canciones. Ahora el Señor, no importa en qué lugar, en qué momento, porque Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser adorado. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Rey. Amén y amén. Gracias, Señor. Tu iglesia te canta, a una sola voz, Señor. Tu iglesia te canta, te adora. Eso es para ti, papá. Queremos agradar tu corazón. A una sola voz, te soltamos, a una sola voz, a una sola voz. Le damos gloria al Señor Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes extrañan estar en este lugar.
¿Cuántos de ustedes extrañan vivir esos momentos que uno no valora hasta cuando no los puede tener, pero ya estamos cerca, ya usted está viendo que las cosas están cediendo y pronto vamos a estar juntos? Yo les digo algo, mire, uno puede ver una situación como esta como una complicación y puedes turbarte y puedes preocuparte, pero todo obra para bien a los que aman al Señor. Yo creo que si yo hubiera escogido las canciones de hoy, no hubiera habido manera en que hubiera escogido unas canciones tan atinadas para el mensaje de hoy. Ya no soy esclavo del temor y poderoso Dios. Son cosas que les voy a transmitir a través del mensaje de hoy y quisiera que me acompañen un segundito. Capítulo 14 del libro de Juan. En el verso 27. Esto es lo que dice el Señor Jesús. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mire, este estudio de la noche de hoy, el Señor me lo regaló la semana pasada. Yo no sé si usted se acuerda, hubo una tormenta eléctrica violenta en la madrugada, así unos truenos que de repente todo se ponía blanco y era un sonido rotundo en plena madrugada que me despertó. Yo escuchaba el ruido de la lluvia en los canales de agua que están alrededor de la casa. Detrás de la cama donde yo duermo hay una ventana. Y en un momento yo escuché como si la cerca se hubiera golpeado, como si hubieran golpeado la cerca. ¡Pla! Y a veces en la canal que está abajo las hojas bajan con la corriente de agua y se tapa eso ahí. Pero últimamente la gente que hace el jardín la había destapado. Pero independientemente de eso, hubo un ruido que yo me desperté. Yo dije, yo necesito saber qué está pasando. Y cuando, imagínense la pastora durmiendo ahí y yo abriendo la ventana en plena tormenta. Le estoy dando una ventana grande, yo abriéndola así en la espalda de ella. Y yo abro así todo, que queda el agua ahí cayendo así a todo meter. Y yo veo y no hay nada. Y yo veía que afuera estaba todo vuelto loco, estaba cayendo una tormenta, había agua por todos lados, pero de la ventana hacia acá estaba la pastora durmiendo en calma. Eran dos maneras distintas de vivir la misma tormenta. Y cuando yo cerré la ventana, que dije está todo bien y me iba a acostar a dormir, el Señor trajo a mi mente todas esas noticias de casas que se inundan, de gente que cuando ve que viene la lluvia, cuando ve que vienen las nubes, ya se comienza a preocupar, porque sabe que su casa se inunda. Y yo me acordaba de mi juventud en la casa de mi madre, que cuando yo veía que venía la lluvia, yo decía, wow, voy a dormir rico. Y la realidad es que hay dos maneras distintas de vivir la misma tormenta. Para unos es una situación donde peligra su vida, donde peligran sus bienes, es una preocupación, es una complicación impresionante, y para otros es voy a dormir rico. Yo le digo algo. Hoy en día, ¿cómo usted está viviendo su tormenta? ¿Desde qué lado de la ventana está usted? Y le voy a ser bien sincero. El lado de la ventana no tiene nada que ver con plata. Porque yo también tengo amigos que compraron apartamentos de paquete de que en Punta Pacífica y se les metían unas inundadas. El lado de la ventana no tiene nada que ver con dinero. En este sentido, y en la noche de hoy, yo quiero que nos enfoquemos no en las tormentas exteriores, no en lo que está pasando allá afuera, sino en las tormentas interiores que son provocadas por tormentas exteriores. Las tormentas en tu corazón, las tormentas en tu mente, que son provocadas por las tormentas que están pasando a nuestro alrededor.
Y esas tormentas, tú las vives dependiendo de quién está contigo en la barca. Tú las vives dependiendo si tú crees esa alabanza que estabas cantando en este momento, que es poderoso Dios. Yo quisiera hablarte hoy en día de la paz en medio de la tormenta. Ya vimos lo que decía el Señor Jesús en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. De salida te dice, no es una paz a la que tú estés acostumbrado. Porque no es como la que te da el mundo. No es una paz como la que te dan las pastillas. No es una paz como la que te dan los libros de superación personal. No es la paz que te da tu dinero en el banco. Es una paz que te doy yo. Y la palabra la describe como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso quiere decir que no la puedes entender, que la vas a tener en situaciones cuando nadie la tiene, cuando no es razonable, cuando no tiene sentido. Es una paz que va más allá de lo que tú entiendes. Va más allá de tu entendimiento. Va más allá de lo que tú comprendes de la situación. Este no es un estudio para decirte que no hay tormenta. Hay tormenta. Este no es un estudio para decirte que no hay problemas. Hay problemas. Pero cuando yo veo un problema, yo veo una plataforma para exaltar el nombre del Señor. Cuando yo veo una complicación, un asunto por resolver, yo veo una plataforma para que el nombre del Señor sea magnificado. Porque la realidad es que el nombre del Señor se engrandece, se hace grande, se hace fuerte en lo que para nosotros son los retos más complicados. Los actos milagrosos más grandes de la Biblia van de la mano con las situaciones más complejas que el pueblo de Israel tuvo que vivir o que el mismo Señor Jesucristo tuvo que experimentar. Mateo 8, verso 23 al 27. Este es el texto que vamos a usar hoy como base. Dice la palabra del Señor. Luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De repente, sin avisar, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Y los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. ¿Dónde usted escuchó eso? Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Y los discípulos no salían del asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. Yo quiero que usted sepa que dentro de un par de semanas vamos a ver qué clase de hombre es este, pero eso no es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de la paz en la tormenta. Vamos a hacerle una cirugía a este texto bíblico. Dice, luego subió a la barca. ¿Luego de qué? Cuando usted escucha luego, ¿luego de qué? ¿Qué era lo que estaba pasando que él de repente se sube a la barca? Bueno, mire, yo lo primero que quiero que usted tenga claro es que cuando usted ve la vida de Jesucristo, así como en un mapa, es una locura. Y ese luego viene después que Jesucristo ya fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado por el diablo. Y apenas fue tentado por el diablo, que superó y venció la tentación, comenzó su ministerio. Y el ministerio de Jesucristo comienza con puras sanidades. Usted lee el libro de Marcos y parece una película de acción. Puras sanidades. Y después de meterse un buen par de sanidades, viene el sermón del monte, porque las sanidades que hacen, la Biblia dice que los milagros son para los que no creen. Entonces los milagros que hacen atraen gente. Así que Jesús comenzó haciendo milagros, predicando el reino, enseñando el reino, sanando enfermos, libertando cautivos, trayendo el reino directamente a la tierra. Donde quiera que iba, manifestaciones del reino. Un hombre bajo el poder, la unción, la dependencia total del Espíritu Santo. Después que ya tenía un quórum, un par de mirones, y dio el sermón del monte. Ya cuando tenía su público, comenzó a enseñar y enseña las bienaventuranzas. Te habla de un pocotón de cosas, del ayuno. Te tira como 2 capítulos de la Biblia de pura enseñanza. Ta. Después para
y comienza a sanar gente de nuevo. Dice que, caía el sol y en la noche le traían multitud de enfermos. O sea, ese era un ministerio que estaba activo, no había tiempo que perder. Acuérdense que eso él nada más lo hizo en 3 años. En 3 años hizo todo lo que hizo. Así que de noche le traían un pocotón de enfermos y a todos los sanaba. Después que sanó esos enfermos, justo en Mateo 8, antes de este verso, Jesús habla de lo que cuesta seguir a Jesús. Les dice a sus discípulos, ¿están seguros que ustedes me quieren seguir? Ustedes tienen casa, el Hijo del Hombre no tiene ni una piedra donde apoyar la cabeza. Las zorras tienen madrigueras y yo no tengo dónde dormir. El ministerio conmigo es duro. Así que después de decirles lo que cuesta seguirle a él, les dice, síganme. Y comienza esta escena. Ya, mire todo lo que ha pasado, miren todo lo que los discípulos ya vieron sanidades, ya recibieron clases de doctrina, clases de liderazgo, ya vieron más sanidades, más milagros, ya han visto el poder. Y entonces llega este momento, dice, luego se subieron en la barca y sus discípulos, como buenos discípulos que seguían al Señor en todo lo que hacía, le siguieron. Pero dice que de repente se levantó una tormenta. Yo no sé si a usted le ha sucedido que le cae una bomba de repente. Usted está así tranquilo, ay, qué bien me va en el trabajo nuevo, ay, mira que estamos aquí en la casa nueva y ¡boom! Te cae una bomba. De repente, así es que tú no estabas preparado, no habías hecho planes, no tenías contingencia, no tenías seguro, no tenías ahorro, no tenías algo y de repente una bomba, de esas bombas que te tambalean el tapete, que te ponen así, ¿ves? ¿Y ahora qué voy a hacer? Así como un tal COVID. Llegó así de repente, sea enfermedad, sea mentira, sea lo que sea, llegó de repente. Y la realidad es que nos ha complicado un poco la vuelta. A mí nadie me puede decir ahorita mismo aquí de los que estamos conectados, yo estoy pasándola de lo más bien. Yo estoy aquí disfrutando secuestrado en mi casa. Eso es mentira. Así que sean las razones que sea, esto nos cayó de repente y nos complicó. A ellos se les levantó. ¿Cómo así que se les levantó? Esto es bien interesante. Yo quiero que usted sepa un poquito de la dinámica de las tormentas. Las tormentas se presentan cuando los vientos que vienen de la montaña se encuentran con las presiones bajas que están en el mar. El mar de Galilea era un mar pequeño, estaba rodeado de montañas hasta 2000 metros. Eso fue todo lo de conocimiento científico que van a recibir. Así que ahí se formaban unas tormentas brutales. Los vientos bajaban de la montaña y caían en el centro del mar. Si tú estabas en un botecito así en el centro del mar y se formaba una de esas tormentas, estabas en problema, papá. Ahora yo quiero que usted sepa algo. Dice mi Biblia en Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, como tormenta, como lo que quiera. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aleluya. Yo quiero que usted esté claro en eso. El enemigo se va a levantar. A veces nosotros pensamos que la palabra discípulo de Jesucristo igual sin problemas, sin dificultades, sin complicaciones. Falso, ese evangelio no existe. Mira, que métete con el Señor que todo te va a ir bien, pero tu bien no es el mismo bien que el del Señor. Y para que todo te vaya bien, primero hay que arreglar todo lo que está yendo mal. Y esa es la parte que duele. Y esa es la parte que cuesta. Porque tú quieres que te vaya bien de una. Tú quieres que el Señor venga y te ponga bacon en la hamburguesa y chao. No, Señor. El Señor primero, mira, para poder bendecirte tienes que ser bendecible. Así que Él comienza a quitar las bruscas, comienza a cortar. Acuérdate que la Biblia dice que Él era un carpintero. Papá, y a esa hora no había ni sierra eléctrica, ni nada de lijadora. Eso era puro. Papá. Entonces el Señor nos va llevando a ese lugar donde ya podemos disfrutar el bien. Dice la palabra de Dios que llega un momento en que tú puedes comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no todo el tiempo.
al principio para ti la voluntad de Dios te sabe muy mal, porque va en contra de todo lo que tu carne lleva haciendo durante todo este tiempo. Así que cada vez que hay una palabra del cielo, cada vez que el pastor te dice algo, cada vez que un profeta te dice algo del cielo, tradicionalmente se va a estrellar con tu carne. Y lo primero que vas a hacer es resistirte. ¿El Señor qué dice al respecto de eso? El Señor dice, hey, aflicciones tendrás. No es de que vamos a ver, aflicciones tendrás, porque tú eres parte de un ejército que se opone a un sistema que está gobernando allá afuera. Aflicciones tendrás. Eso allá afuera está diseñado para destruirte. Está diseñado para acabar. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Matar, robar y destruir. Nada bueno para ti. Entonces el Señor que te dice, hey, aflicciones te garantizo que tendrás. Pero confiad. Pero deposita, confiad ¿qué es? Pero deposita tu fe en mí. Pero créeme. No solamente creas cuando veas que vienen las aflicciones, también cree esta palabra que te estoy diciendo. Yo he vencido el mundo. Aflicciones vas a tener, pero yo estoy contigo. Tú pasarás por el agua, pero no te hundirás. Pasarás por el fuego, pero no te quemarás. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo. Entonces, ¿qué significa? Que tienes que pasar por el agua, que tienes que pasar por el fuego, pero que no te vas a quemar ni te vas a hundir. Pero vas a pasar. Ningún arma forjada o lanzada prosperará. Pero de que van, van. Es bien interesante que los discípulos tienen en esa educación judía que seguir todo lo que el rabí hacía. Si el rabí separaban el palo de mango y le daba 3 vueltas al mango y lo arrancaba para comérselo, ellos iban y hacían lo mismo. Y le siguieron hasta la barca, hicieron lo mismo. Pero no se acostaron a dormir cuando él se acostó a dormir, sino que se quedaron despiertos. Yo quiero que usted sepa algo. La palabra de Dios dice que las olas se estaban metiendo en la barca. Eso no es lo que estamos debatiendo. Yo no estoy diciendo que el agua no se le está metiendo en la barca. Yo no estoy diciendo que la situación parece ser compleja. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que Jesús va en la barca y está dormido. Está dormido no significa que no sabe lo que está pasando. Está dormido no significa que no le ame. Algo bien interesante, que este episodio está en 3 evangelios, está en Marcos, está en Lucas y está en Mateo. En Marcos 4, esto no comienza de que, bueno, Jesús se montó en la barca y ellos le siguieron. En Marcos 4 dice que Jesús le dijo, crucemos al otro lado. En pocas palabras, ni siquiera habló de la tormenta, ni siquiera le importa la tormenta. ¿El objetivo cuál es? Crucemos al otro lado. Y ellos cruzaron al otro lado, yo quiero que usted lo sepa. Y hay momentos cuando la situación se pone compleja, que nosotros podemos dudar de una palabra que el Señor nos dio, que nosotros podemos dudar de lo que Él nos ha dicho. Él dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. No importa qué negra se ponga la situación, no importa que no veas el camino, no importa que te sientas mal, yo estoy contigo. Mire, cuando tu vida está perfectamente alineada con la voluntad del Señor, tú puedes descansar, aún en las tormentas. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo estaba perfecto. Dice, yo no digo nada que mi Padre no me diga que diga. Yo no hago nada que mi Padre no me diga que haga. Así que Él sabía. ¿El fax cuál era? Y eso lo va a ver el próximo miércoles. El fax era, ve al otro lado. El otro miércoles le digo para qué, pero ve al otro lado. Ve al otro lado. Entonces Jesús sabía que iban a llegar porque el Padre le dijo, ve al otro lado. Entonces Jesús como le dijo, hey, yo sé que vamos a llegar al otro lado, nos vamos a demorar un poquito y yo me voy a acostar a dormir. Jesús estaba confiado de que iban a llegar al otro lado. Tenía plena confianza en la palabra del Padre. Yo quiero que usted sepa algo. La voluntad del Señor, establecida para nuestra Biblia, para nuestra vida, es que nadie se pierda y que todos vayamos al arrepentimiento. Así que si su vida, si sus acciones, si sus pensamientos están alineados con esa voluntad, usted va a llegar al otro lado también. Usted va a llegar al otro lado también.
Es bien interesante que ¿Cómo alguien puede dormir en medio de una tormenta y otras personas pueden pensar que se van a ahogar, que se van a morir? Nos vamos a ahogar, dicen ahí como los civilistas. Hombres de poca fe, les contestó el Señor. ¿Por qué tienen tanto miedo? Mire, yo quiero que usted sepa algo. El enemigo es experto en provocar tormentas exteriores para provocar tormentas interiores dentro de usted. Obvio, interiores dentro de usted. El enemigo trabaja así. Él hace cosas afuera, en el mundo, que él ha diseñado para destruirlo, y esas cosas ejercen influencia sobre sus pensamientos. Si usted no mata la película aquí, llevamos todo pensamiento cautivo a la autoridad de Jesucristo. Si usted no lo mata aquí, sino que le da vuelta y comienza a divagar con ese pensamiento se convierte en un deseo, o en una preocupación, o en un miedo. Y usted comienza a pecar. El enemigo trabaja de afuera hacia adentro. Al revés, Dios trabaja de adentro hacia afuera. Por eso que Pablo cuando oraba, Pablo no decía, yo oro para que ustedes no agarren tranque cuando van en el carro. Yo oro para que ustedes no les den malas noticias. No, la oración de Pablo era una oración que estaba enfocada en que el hombre fuera cambiado de adentro hacia afuera. Efesios 3, verso 14 dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. En otra versión dice, en el hombre interior. Ese fortalecimiento del hombre interior a través del Espíritu de Dios permite que nosotros tengamos claridad, que conozcamos el amor de Cristo, que estemos enfocados, que no tengamos miedo, que no tengamos ansiedad, que no nos preocupemos y que no nos sometamos a esas preocupaciones. ¿Y eso cómo sucede? Metiéndonos con Dios, poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba, poniendo nuestros ojos en las cosas eternas, poniendo nuestros ojos en las cosas que son verdad. El clima cambia. Las tormentas vienen y se van, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Las situaciones vienen y se van. Las crisis vienen y se van. Pero Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. Como dice nuestro pastor, hoy es el mañana que tanto habías temido y aquí estás. Y no te has muerto. Y sigues estando de pie por la misericordia del Señor Jesús. Cuando yo estaba armando este mensaje, busqué un poco de asesoría técnica. Sabe que mi esposa es psicóloga. Y ella me estaba explicando cómo funciona un ataque de pánico. Dice que un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso. ¿De qué? De miedo intenso. Un regalito del enemigo. Que desencadena reacciones físicas graves. Cuando no existe un peligro real o una causa aparente. Los ataques de pánico pueden ser muy aterradores. Cuando ocurren los ataques de pánico, puede pensar que está perdiendo el control, que está teniendo un ataque cardíaco o inclusive que está muriendo. ¿Estamos claros? No te estás muriendo. El miedo ha ganado terreno en tu corazón. Yo no sé si a usted le pasa o le ha pasado alguna vez que en la noche usted se preocupa, como si la situación estuviera sin ninguna solución posible. Esto es un desastre y cuando se despierta dice, ¿está solucionada o no era lo que usted pensaba? Y usted la vivió. Usted casi llama en la madrugada a su jefe para renunciar y resulta que su jefe, que todo bien. ¿Qué pasó? Ataque de pánico, una percepción que lo que está sucediendo es absurdamente más complicada, más terrible, más difícil de lo que realmente está pasando. ¿Por qué sucede?
Porque yo me olvido de quién va conmigo en la barca. Porque yo me olvido de quién me ha traído a este lugar. Y comienzo a ver la tormenta. Y comienzo a ver los vientos. Y comienzo a ver las noticias. Y comienzo a ver las proyecciones financieras de The Economist. Yo les digo algo, nuestra economía no es de este mundo. Nosotros no estamos bajo la economía terrenal. Nosotros estamos bajo la economía del cielo. Jesucristo traía monedas de los peces. Nosotros no dependemos de las proyecciones, nosotros no dependemos de lo que está pasando allá afuera. Nosotros dependemos del que dio la vida por nosotros, que es el dueño del oro y la plata, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Tu papá es el creador del universo. No hay nada imposible para él. Me llama mucho la atención que el Señor les hace una comparación ahí en vivo. La Biblia te tiene que agarrarla con pinzas. El Señor dice, oye, ¿por qué ustedes tienen tan poca fe y tanto miedo? El miedo y la fe están en una balanza. Depende de cuál pese más en su vida, va a gobernar en su corazón. Mucha fe en el Señor, poco miedo, cero miedo. Porque el perfecto amor que solo Dios te puede dar, dice que echa fuera el miedo. El miedo es un tema espiritual. Por eso que el Señor te lo deja bien claro. Yo a ti no te he dado espíritu de temor. Y si Él no te lo ha dado, ¿quién te lo da? Ahora, el enemigo no te lo puede meter con cuchara. No te lo puede meter a la fuerza. Tú tienes que dejarlo entrar. ¿Sabes cuándo lo dejas entrar? Cuando dejas de mirar al que está contigo en la barca. Es bien simple esto. Si tú estás enfocada y enfocado en el Señor, el enemigo no lleva chance. No lleva chance. No lleva chance. Tú le abres la puerta. Cuando crees más en las dudas, cuando crees más en las noticias, cuando crees en lo que el hombre te dice detrás de un micrófono en un estudio, que a veces, muchas veces, es mentira. Y tú escoges creer en eso frente a creer en aquel que dio la vida por ti. Eso sí es un hecho. Eso sí es real. Eso no tiene dudas. Él tiene toda mi credibilidad. Toda mi fe está puesta en Él. Poca fe, mucho miedo. ¿Quieres que te dé un dato? Tú puedes poner tu fe en Dios o en el enemigo. En ningún otro lado. ¿eh? Todo lugar que no sea Dios es el enemigo. Es una estructura usada por el enemigo. Hasta la misma gente es usada por el enemigo. No creas que tú puedes poner y que yo pongo, o yo le creo a Dios o le creo a las noticias. El enemigo. Es o Dios o el enemigo. El miedo viene cuando pones tu fe en el enemigo. Cuando pones tu fe en el lugar equivocado. No creerle a Dios inmediatamente es creerle al enemigo. No hay puntos medios. No hay zonas grises donde te puedes esconder. Si no le crees a Dios, le crees al diablo. Así que si tú no estás creyendo en lo que dice la palabra de Dios, y eso se manifiesta en tu corazón, se manifiesta en tu insomnio, se manifiesta en tu ansiedad, le estás creyendo a Él. Y si lo has hecho hasta este momento, para. Esta no es una palabra para decirte que estás mal por estarle creyendo a Él. Esta es una palabra que te dice, créele a Él. Confía. El miedo provoca que dudemos del amor del Señor. Mira, en el libro de Marcos, esta misma historia, los discípulos le dicen, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Así, imagínense el nivel de ataque de pánico que les nubla el entendimiento, les nubla la visión. Y le dicen, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Sabes lo que es decirle a Jesucristo que no le importa que nos ahoguemos? Es bien irónico. Es bien irónico que tú le digas al Señor que no le importas, cuando Él fue el que vino a morir por ti. Es bien irónico que tú te pongas a decir, ¿sí? Pero ojo, vamos a ver. David también le pasó. Hay un salmo que dice, Señor, ¿hasta cuándo me vas a olvidar? ¿Te has olvidado de mí? ¿No te acordarás de mí para siempre? O sea, eso le pasa a los hijos de Dios también. Nuestra fe a veces está abajo. Ese no es el problema. El problema es que usted se quede abajo.
No te importa por lo que estoy pasando, Señor. No te importa. ¿Usted cree que no le importa? Él fue el que dio la vida por usted. Hay un poco de gente de afuera que no le importa, que no le llaman. Pero Él dio la vida por ti. Yo quiero que usted sepa que nuestro miedo engrandece la tormenta y minimiza al Señor. Y ofende al Señor. ¿Quiere que le diga lo que usted está haciendo cuando está preso del miedo? Yo sé que para que usted lo vea, literalmente, usted acaba de agarrar al Señor y lo acaba de bajar del sitio de honor, lo acaba de bajar del lugar más alto de su vida, y usted acaba de trepar en ese lugar a la tormenta, y usted se está postrando delante de esa tormenta y la está adorando y le está diciendo cuán grande eres, tormenta. Mi Dios es tan pequeñito al lado tuyo, tú eres muy grande, tormenta. La verdad es que, sí, exactamente eso es lo que está haciendo. Porque si usted tuviera al Señor en ese lugar y usted estuviera diciendo mi Dios es poderoso, mi Dios es misericordioso, mi Dios nunca falla, mi Dios es un poderoso guerrero, esa tormenta fuera, o sea, que usted ni se acuerda, porque cuando usted comienza a adorar al Señor, su presencia comienza a descender sobre usted y su paz llena su corazón y todas esas mentiras tienen que salir huyendo porque el Señor comienza a decirle y el Espíritu Santo le dice, tú eres mi hijo, tú eres valioso, tú eres importante, yo estoy contigo, vamos a salir juntos de esto. ¿A quién estás adorando hoy? Y es una respuesta sencilla. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Es porque a quién estás adorando. Así que tú lo tienes claro, apúntalo ahí, anótalo ahí para comenzar a orar desde hoy, mañana tempranito, por esto. ¿Estamos claros? Ahora, a mí lo que me gusta es esto. Y vamos a buen tiempo, gloria a Dios. No importa cuánto tú dudas del Señor. No importa cuánto le crees al enemigo. No importa por cuánto tiempo le has prestado tu oído al enemigo. No importa por cuánto tiempo has ignorado. Mire, yo quiero que usted sepa, hoy en día nosotros estamos con el cerebro sobreestimulado. Cuando usted va a orar, usted está pensando en el trabajo, está pensando en lo que va a hacer, qué va a comer, qué va a cocinar y tiene que meterse como 5 canciones seguidas para dejar de pensar en cosas y comenzar a conectarse con Dios. Pero cuando eso sucede, ya van 20 minutos y nada más le ibas a dar media hora, así que ya te tienes que ir. Independientemente de todas esas cosas, en el momento en que tú clamas a Dios, Él responde. Mire lo que dice la palabra del Señor en el siguiente verso. Dice, entonces se levantó. A pesar de que los discípulos le dijeron, no te importa que vamos a morir. Él se levantó. Yo quiero que tú sepas que cuando tú clamas a Dios, Él se levanta. No de su trono, porque Él está sentado en el trono, pero Él se levanta a tu favor. Él inclina su oído a tu clamor. Él escucha el llanto de sus hijos. A pesar de que el pueblo de Israel llevaba no sé cuántos años alejado de Él, Él mandó a Moisés, dice la palabra del Señor, yo he escuchado el clamor de mi pueblo, yo he escuchado el llanto de mi pueblo. Y por eso envió a Moisés. De igual manera, hoy en día Él escucha tu clamor. Tus oraciones no pegan en el techo y rebotan. Eso llega directamente al corazón de tu Padre. Él se levantó, dice la palabra de Dios, y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. En Marcos dice, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar y le dijo, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Mira, esto definitivamente era un tema espiritual, porque reprendió a la tormenta y la mandó a callar. Era un tema espiritual. La reprendió y la mandó a callar. ¿Por qué la manda a callar? En pocas palabras le dijo, deja de estar diciéndole a mis muchachos que se van a morir. Cállate. Y hoy le decimos a todas esas voces que nos están diciendo, hey, tú no vas a salir de esta. Hey, tú no lo vas a lograr. Esta crisis va a acabar contigo. Mas nunca vas a poder ser feliz en esta vida. No tienes escapatoria. En esta noche le decimos a esas voces, cállate. En el nombre de Jesucristo, cállate.
Y dice la palabra de Dios que todo se calmó. Y quiero que usted sepa que no se callan porque soy yo el que le dice que se callen. Se callan porque escuchan al Cristo que está dentro de mí. A ese hombre que las tormentas hoy en día todavía escuchan su voz. Hoy en día todavía las tormentas se someten al nombre que está sobre todo nombre. Cuando tú le dices cállate, ellos no te están escuchando a ti, están escuchando a Dios, a Jesucristo que está dentro de ti, que tiene toda la autoridad, todo el poder y ante el cual toda rodilla se tiene que doblar. Así que cállate en el nombre de Jesucristo. Es bien interesante que los discípulos no salían del asombro. Decían, ¿cómo las tormentas? Acuérdense que ellos habían visto puras sanidades y puras liberaciones. Todavía no habían visto un milagro sobrenatural de ese tipo. Pero el Señor les está mostrando su infinito poder. Yo quiero que usted sepa que Jesucristo no es lo que usted ha visto de Él solamente. Jesucristo no es lo que le han contado de Él solamente. Dice la palabra que Él es mucho más y es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Pero a veces nosotros queremos pedirle que Él haga lo que nosotros queremos con nuestras soluciones limitadas. Que Él haga. ¿Por qué usted cree que en el Padre Nuestro Él dice, Señor, haz tu voluntad, así en la tierra como en el cielo? Porque su voluntad es perfecta. Nosotros venimos con unas soluciones ahí todas a medio palo, queriendo poner un chicle. No, hombre, no. El Señor viene con cosas violentas. Cállate, le dice la tormenta. Mire, la tormenta puede ser tu prisión mental o la plataforma de tu lanzamiento al siguiente nivel espiritual. En la tormenta tú puedes sucumbir ante el miedo, llenarte de ansiedad, preocupación, o puedes ver la gloria del Señor como nunca antes la has visto. Cada tormenta que tú enfrentas, que nunca has enfrentado, cada situación complicada que tú nunca has enfrentado, es la plataforma para que Dios se te revele como nunca antes se ha revelado. Como Él dijo que nunca me va a abandonar, como Él dijo que nunca seremos avergonzados. Cuando yo veo una situación complicada, yo lo que digo, wow, ¿qué va a hacer el Señor en medio de esto? Porque siempre ha sido fiel. Nunca nos ha abandonado. Nunca nos ha abandonado. Pero aquí lo importante es que tú solo vas a tener autoridad sobre las tormentas en las cuales puedes descansar. Voy a repetir eso. Solo vas a tener autoridad en las tormentas en las cuales puedes descansar. Porque cuando tú descansas en medio de una tormenta, tú demuestras que tu confianza está en el Señor y no en la tormenta. Tú demuestras que tu fe está en el Señor y no en lo que está pasando a tu alrededor. Y declaramos que a partir de hoy vamos a descansar en medio de esta tormenta. Yo quiero que usted tome nota de esta oración para que cuando se acabe el estudio usted la haga solo en su casa. Cuando había una tormenta de persecución en Roma, acababan de meter preso a Pedro y todo el mundo comenzó a orar. Todo el mundo comenzó a orar y Pedro salió de la cárcel. La iglesia estaba siendo perseguida en esos tiempos. Cárcel, golpes, todo lo que había. El pueblo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, levantó esta oración. Hechos capítulo 4, verso 24. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Esta es la oración, dice. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera.
Ahora reciba esto. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Voy a repetir eso. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos de roca de vida el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesucristo. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Gloria a Dios. La oración no va a ser para que la tormenta baje. La oración no va a ser para que la tormenta externa cambie. La oración va a ser para que la tormenta interna se calle. La oración va a ser para que la ansiedad, para que el miedo, para que la preocupación que están internos en su corazón y en su mente desalojen. Y la paz del Señor descienda sobre nosotros. Y el Señor sea capaz de darnos denuedo, sea capaz de darnos fortaleza. Que hablemos y que hayan señales de poder, milagros y prodigios para predicar el Evangelio, aunque la tormenta no pare. No es la tormenta la que va a determinar si la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a avanzar o no. Es lo que está dentro de nosotros. Así que le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque las tormentas escuchan tu voz. Te damos gracias porque las tormentas enmudecen ante tus órdenes. Te damos gracias porque estás con nosotros en la barca. Te damos gracias porque nos enseñas a descansar en medio de las tormentas. Te damos gracias porque no nos has dado espíritu de temor. Te damos gracias porque nos invitas a rebelarnos en contra de lo que está pasando allá afuera y a ser parte de lo que tú estás haciendo en esta tierra, Señor. Declaramos, Señor, que ni el clima, ni la economía, ni el gobierno, ni nuestros propios temores van a detener lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro país. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que podemos confiar en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos amén. Bueno, Dios les bendiga. Compren su paraguas. Vamos a seguir predicando el Evangelio. Vamos a seguir trayendo las almas al Señor. Que la mies es mucha y los obreros son pocos. Confiemos en el Señor, estamos agarrados de Él, estamos en el equipo ganador. Amén. Nos vemos pronto. No se pierda el domingo el servicio con un mensaje poderoso de nuestro amado pastor. No se pierda los jueves la célula. Y le seguimos dando gloria a Dios. Nos vemos pronto.